Evangelio de Juan. Hagamos lectura del capítulo 3, del versículo 16 al versículo 21. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este nuevo tiempo que nos concedes de estudiar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Padre, que claves, Señor, este mensaje en nuestros corazones, reconociendo, amado Señor, que nuestra carne, nuestra naturaleza caída, oh Señor, es un obstáculo para estas verdades. Pero mayor es el que está en nosotros, Padre, tu Santo Espíritu, al cual has hecho morar en medio de nosotros, para que nos ayude, nos asista, nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Por eso rogamos, Padre de la gloria, que la porción que vayamos a tratar en esta mañana sea tu Santo Espíritu tomándolo, sembrándolo en nuestros corazones y en nuestras conciencias, para que prontamente produzca fruto de arrepentimiento, fruto de justicia. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando, hermanos, acerca del contexto que hay dentro del pasaje de Juan 3:16. Y recuerden que el pasaje de Juan 3:16, si lo tomamos por sí solo, pues pudiéramos considerar que se trata de una garantía muy hermosa, y verdaderamente así lo es, porque trata del amor de Dios. Pero hemos de entender que esa porción de Juan 3:16 tiene un contexto, y lo que el Señor quiere darle a entender, no solamente a Nicodemo, como un alma necesitada, sino a todo hombre que está en esa misma situación de necesidad, es que comprendamos que si ese amor de Dios no es derramado en el corazón de los hombres, el hombre está sujeto a la perdición. Está sujeto a ser cautivo de sus pecados. Y no solamente de sus pecados, sino que esos pecados, a la luz de la ley de Dios, los lleva a la condenación eterna. Yo por eso, a manera de introducción, yo quisiera preguntar, recuerden el pasaje de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y la serpiente de bronce. ¿Qué hubiese sido de ese pueblo de Israel, que obviamente pecaron? Pero ¿qué hubiese sucedido si Dios no hubiese intervenido para ofrecerles una manera con la cual ellos pudieran ser salvos de la mordedura de las serpientes? ¿Qué hubiese pasado? Bien, el libro de los Números nos enseña, y allí podemos leer, que muchos de estos hombres murieron, pecaron y murieron por la mordedura de las serpientes que el Señor mandó como juicio. Pero, hermanos, seguramente esas muertes sucedieron antes de que Moisés, de manera obediente, hiciera la serpiente de bronce y la colgara en ese madero y la levantara. Antes todos morían, porque el juicio de Dios fue ese, que la mordedura de la serpiente causara la muerte física de estas personas. Pero yo pregunto, ¿hubo quienes
Después de haber Moisés levantado esa serpiente en el asta, pudo haber quienes no miraron la serpiente de bronce, rechazando el ofrecimiento que Dios hizo en salvarles y por tanto murieron. El texto en sí no lo dice, ¿verdad? Cuando uno lee allá en el pasaje del libro de Números, no lo dice. Pero pudiéramos cambiar la pregunta entonces. Y sería esta. ¿Qué pudiéramos esperar de aquellos que se resisten al ofrecimiento que hace Dios por medio del Evangelio para que crean en su Hijo, para que sean salvos? ¿Qué ocurriría con ese rechazo? Pues sencillamente, estos hombres que rechazan el Evangelio, pues resultan en un estado de condenación. Piensen, en esta última parte de la entrevista de Nicodemo con el Señor, aquí tenemos una grave advertencia. Es una grave advertencia que ha de resonar hasta nuestros días, de lo que ha de suceder cuando los hombres no creen en Jesucristo. Esto es muy grave, hermanos. Y aquí el Señor, fíjense que si la antesala era el amor de Dios, en Juan 3:16, pues esto es sencillamente un contraste de lo que verdaderamente está pasando en los hombres. Y es una tragedia. Y es cuando el hombre no cree en Jesucristo. Los versículos 17 al 21 son efectivamente eso. Un contraste del ofrecimiento que se hace en Juan 3:16. Es decir, usted tiene Juan 3:16 y como contraparte tiene los versículos del 17 al 21. ¿Sí? Si usted está en este lado de Juan 3:16, pues obviamente está siendo amado por el Señor y ha alcanzado salvación. Pero si está en el contraste, pues obviamente su condición es de muerte espiritual. Hermanos, no se trata, fíjense que los versos 17 al 21, no se trata de un tema desligado del gran amor de Dios. No se puede desligar. Por el contrario, haber hablado de la inmensa gracia de Dios dando a su Hijo para la salvación de los hombres, pues esto marca la gran miseria que hay en aquellos que niegan a ver en Jesucristo como el Salvador. Eso es. Pero el asunto, hermanos, viene a ser más delicado. Viene a ser más delicado que sencillamente hacer una distinción entre los que creen y no creen. Pues lo que tenemos en estas líneas es un llamado a un hombre, a Nicodemo, que para sus adentros, para el corazón de Nicodemo, él estaba plenamente convencido que su salvación y su participación en el reino de los cielos estaba más que segura. ¿Por causa de qué? De lo que él era en la religión judía. Por ser un maestro, por ser fariseo, por ser aquel que guarda los mandamientos, que guarda la ley. Para él, su condición de la salvación estaba más que segura. Pero lo que nos trae el Señor Jesucristo es completamente lo opuesto. Mire, lo que nos presenta el Señor, nos va a presentar es que el hombre puede estar engañado en lo que para él mismo o para lo que la sociedad ha definido como religión y como un camino para la salvación. El Señor nuevamente va a tomar ciertos elementos y va a decir, está equivocado Nicodemo, está equivocado cada quien que tenga ese concepto. Aunque sí es cierto, hermanos, es cierto que estos versículos van a trazar una línea que distingue a aquellos que han creído de los que no. Y van a ser verdaderamente de gran ayuda para que, al igual que a Nicodemo, nosotros también podamos ser confrontados con la verdad de Jesucristo. Y entendamos el peligro inminente que hay en no confiar en Cristo y en la obra que Él vino a realizar. Hermanos, esto es algo sumamente delicado. Esto es algo tan delicado que hoy en día muchos se creen salvos y a la verdad no lo están.
Dicen creer en Jesucristo, pero es una fe que no es verdadera, que no es genuina. Y por eso es necesario que atendamos a estos versículos. Piense, si el Señor vino a salvar a sus escogidos, yo pregunto, ¿qué pueden esperar aquellos que no lo fueron? ¿Qué pueden esperar aquellos que no fueron elegidos? Y es allí donde se levanta una gran controversia. ¿Por qué? Porque ellos podrán llegar a arguir que ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa por no haber sido elegidos. Ellos no tienen la culpa de no llegar a ser salvos porque si el Señor no los eligió. Pero creo, hermanos, que nuestra meditación debiéramos llevarlo a otro sentido, ya que considerar que la culpa la tiene Dios por no haber elegido a un hombre para ser salvo es algo muy grave, muy grave. Y debiéramos más bien considerar otra pregunta. ¿Qué es lo que causó la necesidad de ser salvo? ¿Qué es lo que causó la necesidad de ser salvo? Piense en lo que es la salvación, ¿sí? La salvación, al igual que lo fue la salvación para estos hombres que eran mordidos por la serpiente, la salvación vino a ser una cura, ¿cierto? Vino a ser una cura para todos aquellos que están en un riesgo mortal. Eso es la salvación. Pero si la salvación no ocurre, es decir, si Dios no interviene, la pregunta que debiéramos hacer es, ¿cuál es el estado de esa persona? ¿Cuál es el estado de esa persona? Piensen en aquel hombre que ha cometido un crimen, ¿sí? Del cual viene la ley civil, ¿sí? Y lo restringe de su libertad, lo lleva a una cárcel y según esa ley dice que ese criminal debe morir. A este criminal solamente ¿qué le espera? Estando en una prisión, en un calabozo, ¿qué le espera a ese hombre? La muerte. Esperar a que llegue ese día, esa hora señalada para que sea llevado a ese instrumento de juicio donde le será arrebatada su vida. Pero está en una cárcel, está preso, está sujeto a su condición de haber sido hallado culpable por la ley, por haber cometido un crimen. Ahora, si este hombre, estando allí en una cárcel, no tiene ninguna fuente externa, llámese un abogado, que medie por él, que lo salve, entonces ese hombre se encuentra en un estado que la Biblia llama y que la ley llama condenación. Ese hombre está condenado a morir. ¿Condenado por qué? ¿Porque no lo salvaron? No, está condenado por sus pecados, por sus crímenes. Y por eso es que para responder a esa pregunta de cómo llegó el hombre a esa situación de condenación, ¿a quién debiéramos culpar entonces? ¿A Dios por no salvarle? ¿Sí? ¿Podemos culpar a Dios? No, a Dios no. Hay quienes han hecho una idea, se han hecho una idea del amor de Dios como si se tratara de un asunto por el cual Dios está en la obligación de ser indulgente. Hay quienes han tomado el amor de Dios de esa manera. Dice, Dios me ama y Él me salvará. Hoy en día encontramos muchos movimientos, encontramos muchos grupos religiosos en los cuales se enseña de manera laxa el Evangelio. Esto es verdad, hermanos. Y quizás muchos de los que estamos aquí presentes tenemos esa situación de que venimos de algún culto, de algún movimiento donde nos han presentado un evangelio plano, un evangelio fácil, un evangelio cargado de palabras de amor,
donde se rebaja la condenación del pecado, haciendo un esfuerzo en acentuar el amor de Dios. Se rebaja el pecado y se acentúa el amor de Dios. Mire, entre ellos están ese grupo que estuvimos hablando hace 8 días, los universalistas. ¿Se acuerdan de los universalistas? Que estos son quienes sostienen que todas las personas finalmente van a ser salvas. Eso es el universalismo. Por tanto, ellos consideran que no habrá una condenación eterna. Pero la pregunta que debiéramos hacer es, ¿acaso no hemos escuchado expresiones como: no creo que un Dios amoroso enviaría a sus criaturas a un tormento eterno? Lo hemos escuchado y seguramente quizás hasta las hemos dicho nosotros mismos. Y esto es un concepto universalista, donde ponemos por encima el amor de Dios, que claro, Él siempre va a estar enaltecido, pero estamos rebajando nuestra condición de pecado, de tal manera que no la tenemos por estima, sino que solamente apuntamos a mirar al amor de Dios. También están aquellos hermanos que pueden llegar a decir: la salvación es posible para todos los hombres, sin importar en qué usted crea, sin importar en quién usted crea. Usted puede llegar a ser salvo creyendo en Buda. Usted puede llegar a ser salvo creyendo en Alá o creyendo en Cristo. Total, son lo mismo, es el mismo Dios. Eso se escucha, amados hermanos. Mire, el problema del ecumenismo ha cobrado unas alianzas tan agudas que hoy mismo iglesias evangélicas tienen comunión con otros cultos que celebran a dioses que no son los verdaderos. Ecumenismo. Ahora, también están aquellos que enseñan que el infierno no existe. ¿Se han escuchado eso? ¿Se han escuchado esa teoría que el infierno no existe? Pues imagínense, pues para ellos les resulta una idea contradictoria que exista un infierno siendo que Dios es un Dios de amor. Si Dios es un Dios de amor, es imposible que Dios haya creado un lugar para el tormento eterno. Piensa incluso en las mismas palabras del apóstol Pablo, ¿sí? No estoy diciendo que él sea universalista, no, sino que él reflexionó sobre esta realidad. Él reflexionó pensando o diciendo más bien que cuando el pecado abunda, ¿qué dijo él? Sobreabunda la gracia, ¿verdad? Sobreabunda la gracia de Dios, a la cual él mismo hace una pregunta. ¿Cuál? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Mire, esta es la condición de un universalista, de aquel que dice: Dios me ama por encima de mis pecados. No le interesan mis pecados. El caso es que Él me ha de amar y Él me ha de salvar. Pero el mismo Pablo responde: en ninguna manera. No vamos a pecar para que la gracia de Dios brille. Lo va a hacer, eso es verdad. Pero no significa que entre más yo peque, más gracia he de recibir. ¿Cuántos, hermanos, cuántos han hecho del evangelio un asunto donde el pecado no es un problema que deba preocuparles? ¿Cuántos? Pues Dios ama de tal manera al hombre que le recibe sin importar su condición espiritual. ¿No lo hemos escuchado? Esto no importa la condición suya. Igual el Señor te va a amar y te va a recibir tal cual como tú vienes. Hermanos, por aberraciones como estas del evangelio hay pseudoiglesias, iglesias falsas, donde homosexuales, donde adúlteros, donde fornicarios son sus ministros. Dios me ama, Dios me recibe así, soy su siervo y yo vengo a servir al Señor en su condición de pecado. Y el asunto es el mismo. Por ejemplo, los pastores homosexuales, porque los hay, los pastores homosexuales argumentan
que la enseñanza principal de Jesús es amar a todos y tratar a los demás con su palabra preferida, con inclusión y aceptación. Allí siembran su teología, allí siembran su doctrina de demonios. Y este ejemplo, hermanos, este ejemplo también me lo sé con los mentirosos. También me lo sé con los lascivos, con los borrachos, etcétera. Quienes creen que en su condición de pecado Dios los va a aceptar así como así. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y llegan a un punto que van a encubrir sus perversiones bajo la teoría demoníaca de que Dios los ama. Eso es terrible, hermanos. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Pues indudablemente, hermanos, Dios amó al mundo. Así lo dice Juan 3:16. Esto no lo podemos negar. No, es indudable que Dios amó al mundo dando a su Hijo Jesucristo para traer salvación. Pero ese pasaje de Juan 3:16, aunque para muchos es un respiro, el Señor lo está usando como una introducción para decirle, cuidado, porque si usted no cree, es condenado. Es condenado. Por eso es que debemos, lo primero que voy a tratar en este sermón, el primer punto, es acerca de, bueno, aunque todo el sermón tiene que ver con ello, es con la misión de Cristo. La misión de Cristo. ¿Cuál misión? Pues lo que nos dice el versículo 17, léalo usted allá en la Biblia, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sencillamente, este versículo nos está diciendo es que el Señor le fue encomendada una tarea. Él tiene una misión. En ese presente en el cual el Señor está diciendo estas palabras a Nicodemo, Él está diciendo, yo vine con una tarea que he de cumplir. ¿Cuál? La misión de Cristo fue la de salvar al mundo y no la de condenar al mundo. ¡Ah! Entonces aquí otra vez se levanta el homosexual, se levanta el lascivo, se levanta el mentiroso y dice, aquí está, es verdad. Él vino a salvar, mas no a condenar. Hermanos, este versículo efectivamente realza la enseñanza de Juan 3:16. La realza. Al hacernos saber que Jesús es la provisión hecha por el Padre para que el Hijo viniera a este mundo con el propósito de ¿qué? Salvar. Salvar. Y esto es el verdadero amor. Se trata, como lo veíamos hace 8 días, de un amor, de una entrega incondicional, que se manifiesta en una entrega incondicional, de una entrega voluntaria de parte de Dios. Ahora, la misión de Cristo en esta tierra es efectivamente la puesta en marcha de lo que Dios concibió en el seno de la Trinidad. Allá, en ese secreto de la Trinidad, en la eternidad, el Señor hizo un plan de redención. Y aquí, en Cristo Jesús, cuando Él es encarnado, la misión planeada se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Y este versículo 17 nos presenta la misión de Cristo de 2 maneras. Una positiva, bueno, en el mismo orden. Una negativa y otra positiva. ¿Cómo lo presenta de manera negativa? Pues bien lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es una manera negativa. Es decir, la tarea de Jesucristo en su primera venida no fue para condenar. Cristo no vino para condenar al mundo. Y aquí, nuevamente, hay que decir, muchos se podrán levantar diciendo que ellos tenían razón. Teníamos razón al considerar que Dios, siendo un Dios de amor, no haría tal mal como lo es condenar al mundo. Pero,
entienda esto y no lo olvide. Hermanos, Nicodemo, como receptor de estas palabras, porque ese es el contexto en el cual se están dando estas palabras, Nicodemo estaba siendo prácticamente arrinconado con todos sus prejuicios religiosos de una salvación por obras y exclusiva ¿para quién? Para la nación de Israel. Y allá estaba, arrinconado Nicodemo, ya no tenía argumentos, ya hace ciertos versículos había silenciado completamente Nicodemo, estaba completamente desarmado. Y ahora el Señor lo que le dice, o lo que le está diciendo en este verso 17, es que la salvación es tan libre en la potestad de Dios que aunque el mundo gentil, óigase bien a esto, aunque el mundo gentil no recibió el mismo trato que Dios tuvo para con los judíos, quienes fueron beneficiarios ¿de qué? De la revelación de las Escrituras, de los profetas, del templo, del orden sacerdotal, de todo el sistema de ritos y sacrificios. Los gentiles no recibieron nada de eso de parte de Dios. Ellos fueron excluidos de estas bendiciones. Aún para ellos, Dios había extendido su brazo salvador. Pero el celo judío era, la salvación es para los judíos, la salvación es para los judíos, no para el gentil. Por eso el Señor aquí dice, yo no vine a condenar al mundo. La misión del Hijo no fue condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero como la primera mención está en términos negativos, hemos de entender que la misión de Cristo no fue efectivamente la de condenar a los gentiles como tampoco a los judíos. Entiéndalo. No vino a condenar ni a gentiles ni a judíos. Pero quiero que nos involucremos un poquito más en lo que significa la palabra condenar. Porque de eso está diciendo, de eso se trata la misión de Cristo. Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a condenar a gentiles, no vino a condenar a judíos. ¿Qué es condenar? Bueno, en este contexto tiene que ver con hacer una declaración de juicio. Una condena es una declaración de juicio. ¿Es lo que hace quién? Un juez, ¿verdad? Un juez cuando declara a alguien culpable de un delito o alguna infracción cometida. Eso es condenar. Ha sido condenado porque fue hallado culpable y debe pagar. Esto no significa, amados hermanos, que cuando dice el texto que Él no vino a condenar al mundo, esto no significa que Cristo no tenga la autoridad de juzgar al mundo. Eso no significa. Por el contrario, ustedes van a encontrar en las Escrituras que son muy amplias en hacernos saber que Él es, Cristo, el juez justo que juzgará a vivos y muertos. ¿Sí? Es más, el mismo Señor Jesucristo, más adelante en este evangelio, Él va a decir, Dios no juzga, el que juzga es el Hijo. Él vendrá con la autoridad del Padre a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hombres son culpables de pecado. Y esto es lo que el hombre debe saber, que el hombre es culpable de pecado y por tanto está en condenación. Está condenado. Yo pregunto, ¿acaso cuando el Señor vino por primera vez al mundo, los hombres no eran culpables de pecado? Claro, eran culpables de pecado. Entonces, ¿por qué no les condenó? Sí, no. ¿Por qué no les condenó? Sencillamente porque ya estaban condenados. Ya estaban condenados. No les condenó porque ya estaban condenados. Pero de esos condenados, el Señor salvó a algunos. Salvó a algunos. En esta semana, hermanos, se publicó una noticia de un hombre que había violado y que había asesinado a 2 mujeres.
Este hombre estuvo preso por casi 40 años antes de ser ejecutado. ¿Sí? Es lo que se conoce como el pasillo de la muerte, que llaman en Estados Unidos. ¿Sí? Son esas celdas particulares en donde está el reo esperando a ir a la muerte. ¿Sí? Pero para este hombre fueron 40 años. 40 años, claro, dilaciones legales y por medio del abogado, etcétera, etcétera. Se empezó a dilatar esto y se dilataron 40 años. Fueron 40 años que estuvo esperando el cumplimiento de la sentencia que la ley le demandaba. ¿Cuál? Morir. Morir. Ahora, así es la vida, hermanos. Así es la vida de todos los hombres que están en esta tierra. Tal cual, es igualito. Eso que les acabo de decir de ese reo que está en una celda esperando su muerte, así es la vida del hombre en esta tierra. Todos nacen o nacemos bajo la pena de muerte. Todos. Y esa condenación está dilatada en el tiempo, ¿según qué? ¿O por causa de qué? Por la misericordia de Dios y por su paciencia. Y por muchos años que el hombre ignore esa paciencia y la benevolencia de Dios que han sido dadas para que Él venga al arrepentimiento, asimismo pueden ser muchos años como un solo día de vida. Al ser, hermanos, al ser el hombre pecador, es culpable delante de Dios. Y la justicia de Dios decreta que la paga del pecado es la muerte. Piense en el caso de Adán, ¿sí? En el caso de Adán. La consecuencia de su pecado, la cual recayó sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros, fue de ser separado de Dios. Esto es estar muerto espiritualmente. Efectivamente, el Señor cumplió su veredicto. Él dijo, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Allí está la condenación. Y el hombre pecó. Y efectivamente, el hombre murió. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Fue y se ocultó, se apartó de Dios. Pero no solamente fue de parte del hombre, sino que Dios también lo expulsó del huerto del Edén. La muerte espiritual, separación de Dios. Como seres humanos, hermanos, pudiéramos decir que solo basta con ser concebidos para que de por sí ya tengamos, y lo digo de manera metafórica, un número, ¿sí? Un número que nos identifica como un convicto más. Usted es concebido y ya es un reo. Ya es un reo. La vida de pecado que va a comenzar a vivir, porque es eso, una vida de pecado, van a ser esos grilletes, esas cadenas, esas prisiones de miseria que son consecuentes al veredicto de la ley de Dios. Todos somos culpables, por tanto, condenados a muerte. Por eso no es extraño escuchar decir que uno nace muerto y destinado para muerte. Porque usted puede nacer con vida biológica, pero la muerte física le alcanzará, siendo un testimonio de lo que le espera en la eternidad. Muerte física, separación del cuerpo y del alma, mientras que lo que le espera a ese pecador no arrepentido es la muerte eterna, la separación por toda la eternidad de Dios, de su gloria. Así es que nadie, hermanos, nadie tiene por qué asombrarse, nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras si se les dice que el Dios de amor le juzgará por sus pecados. El Dios de amor le juzgará por sus pecados. Hermanos, la naturaleza pecaminosa y las obras de la carne son evidencias contundentes contra cada uno de los hombres que hacen que el dictamen divino no queda o no pueda ser más bien objetado.
Nosotros damos evidencia todos los días de eso. El ser humano refleja y trae todo un cartapazo delante del Señor diciendo, soy culpable. Solamente basta con abrir nuestra boca, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo manchado de pecado. ¿Y esto qué lleva? A que el Señor fielmente, sabiamente dijo, culpable, condenado. El hombre está condenado. Entonces, hermanos, consideren nuevamente la primera venida de Cristo. Bueno, la primera venida de Cristo no se trató de un acto de venir a hacer efectiva la condenación de los hombres. Eso es otra cosa. Hacer efectiva la condenación de los hombres. Más bien, la primera venida de Cristo tuvo que ver con la ejecución del plan de salvación de parte de Dios por medio de Jesucristo sobre algunas personas. Personas elegidas desde la eternidad, soberanamente, ¿para qué? Para que sean salvas. Eso es lo que hace Dios. Y esto, hermanos, esto se hace más evidente con la contrapartida de lo que tenemos acá de la misión de Cristo. ¿Cuál es la contrapartida? Pues la parte positiva de este versículo. Si no vino a condenar, ¿a qué vino? A salvar, ¿verdad? Entonces, la salvación, hermanos, la salvación, en ese contexto de condenación, la salvación tiene que ver con rescatar a los hombres que van por ese camino, por ese pabellón, por esa celda oscura y fría que lo lleva directamente a la muerte. Allí viene Cristo y les salva, concediéndoles vida espiritual. Si la humanidad, hermanos, si la humanidad está condenada, la primera venida de Cristo llegó a ser efectivamente una bienaventuranza de tener un abogado, de tener una persona que interceda por nosotros, que sea capaz de representar a los hombres pecadores y conseguir las pruebas necesarias, las pruebas irrefutables para poderlas presentar delante del Padre y con ello demostrar que esos condenados, porque ya están condenados, pueden ser declarados justos, es decir, sin culpa. Y esto solamente es posible por la bendita mediación de Jesucristo, el Dios y hombre, quien recibió el castigo que nosotros merecíamos, la muerte. Él recibió el castigo y ahora trae su representación a los que el Padre le dio y le dice, yo te voy a representar y voy a traer mi justicia, voy a presentar mi justicia, no la tuya, porque tú no tienes justicia, tú tienes pecados que te condenan, pero mi justicia es mayor, porque ya fue lavada por la ira de Dios. ¿Cómo puede suceder esto, hermanos, desde la perspectiva del hombre? ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues es por la fe, es por medio de la fe en Jesucristo. Es aquí donde está el punto de quiebre. El punto de quiebre. La fe va a ser la distinción entre aquellos que se mantienen en un estado de condenación y los que poderosamente son quitados de esa fila que los lleva al castigo eterno. No pierda esa idea. Una fila de reos, presos, con grilletes, van allá dando sus pasos, paso a paso, directo a la muerte, y llega el Salvador, en un punto de la historia, en donde Él cumple la ley, nace de una mujer, hecho hombre, y con ese cuerpo que ha recibido de parte del Padre, ahora es puesto como un sacrificio para la salvación de algunos que van en esa fila. Pero, el verso 18 nos presenta que la incredulidad pone de manifiesto la condenación de los hombres. La incredulidad pone de manifiesto la condición ¿de qué? De condenación de los hombres.
con lo cual ha de dejar sin argumentos a todos aquellos que se creen amados por Dios y aún viven en sus pecados. Allí es donde se marca el quiebre de la persona, donde realmente se sabe si aún está en condenación o ya no lo está. Y avanzo a mi segundo punto, el cual he titulado como la incredulidad es la expresión que sella la condenación de los hombres. La incredulidad es la expresión que sella la condenación de los hombres. ¿Qué dice el verso 18? Mire, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, aquí tenemos el camino del reo, ¿sí? No pierda esa ilustración, el camino del reo, que va directo a esa silla eléctrica, pero ese camino llega a un punto donde se bifurca, cuando el evangelio es predicado. Cuando el evangelio se predica a un grupo de pecadores o a un pecador, cuando el evangelio es predicado, van a ocurrir dos cosas, o pueden ocurrir dos cosas más bien, que son excluyentes. Una, o es que el hombre crea y se arrepienta, o dos, que no crea y no se arrepienta, ¿cierto? Sencillamente. Pero esa misma persona no puede decir, no creí, no me arrepentí, y porque como la salvación es de Dios y Él no me eligió para salvación, pues la culpa es de Dios. No lo puede decir, porque lo que lo tiene en esa fila de reo hacia la muerte son sus pecados. Son sus pecados. Entonces, quedando bajo la condenación de poder ser librado, estando en esa fila de condenación, puede llegar a ser librado de la muerte o aún seguir su curso. ¿Su curso qué? Natural. Su curso natural. Ese curso que ya traía desde que nació. ¿Cuál? Es una persona condenada. Eso era lo que traía. No es nada nuevo. Y en esto quiero hacer nuevamente el énfasis, hermanos. Pues nadie es condenado a mitad de camino. Nadie. Nadie es condenado al final de sus días. Es condenado desde que nace. Sus primeras vestiduras, y uso la metáfora, sus primeras vestiduras de recién nacido no van a ser precisamente las delicadas prendas que usa un bebé, sino un uniforme a rayas o naranja, ahora es naranja. Espero que me entienda la ilustración. Nace preso, nace condenado. Así es que la única manera, hermanos, para poder cambiar la condición de un condenado es la fe en Jesucristo. Esa es la única manera. No hay más, no hay más. Recuerde que esto solamente es posible para los que han nacido de nuevo. ¿Por qué hago alusión a eso? Porque el Señor, ese fue el orden que lo enseñó aquí a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo primero. Y después le enseñó una segunda necesidad. Necesitas creer. Necesitas creer. En ese orden se dan las cosas. Deben nacer de nuevo para poder creer. Pues a los que reciben el nuevo nacimiento, ese nuevo aliento de vida, el Espíritu de Dios le capacita para poder responder positivamente a la propuesta de Cristo, de ser Él su representante en ese caso de su condenación, de ser su abogado. Fíjense en los tiempos verbales de aquí del versículo 18, los tiempos verbales. La primera parte, el que en él cree, no es condenado. Se trata entonces ¿de qué? De asuntos que están en el presente. Usted crea hoy y no es condenado. Hoy. Usted cree hoy y no es condenado. Se trata de un asunto que es muy urgente. Son palabras de urgencia que no deben dejarse para mañana.
como crea, ¿sí? Téngalo en mente, piénselo. No, el Señor no está diciendo en un futuro. Él está diciendo, crea hoy, y no será condenado. No será condenado. Desde el momento en que el hombre confía en Cristo como su representante, su Salvador, desde ese mismo momento no es condenado. No es condenado. Es decir, que los cargos que estaban en su contra han sido archivados porque fue presentada ante Dios una justicia mayor, la de Jesucristo. La de Jesucristo. En ese mismo instante en que la persona cree en Jesucristo, ese archivo es tomado y archivado, olvidado. Como lo dice el Antiguo Testamento. Tomaré sus pecados y los arrojaré al mar, para nunca más acordarme de ellos. Es esto mismo. Ahora, ¿y qué tiene que hacer el individuo? ¿Qué tiene que hacer el individuo? Hermanos, nada más que creer, nada más que confiar en Cristo. Esto es, depender de Él, tener toda su dependencia de Él, reconociendo que los méritos de Cristo, que sus promesas son completamente confiables, confiables. Piense en los santos del Antiguo Testamento, porque Cristo aún no les había sido dado. Ellos tenían ¿qué? Promesas. Ellos tenían promesas. Adán, después de haber pecado y después del Señor haber hablado juicio, o es más, en medio del juicio, Dios levanta una promesa. Génesis 3:15. 3:15. Estamos con Juan 3:16. Génesis 3:15. ¿Sí? Una promesa en donde la simiente de la mujer vencería a la serpiente. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Confiar en la promesa del Señor. Abel creyó en el Señor y ofreció un mejor sacrificio que el de Caín. ¿No fue así? Noé creyó en el Señor y construyó un arca en tiempos donde ni una gota de agua caía. Y fue salvo él y su familia. Abraham creyó en el Señor, que le daría descendencia, le daría una tierra, le daría bendición. Y dice la Escritura, y su fe le fue contada por justicia. Ellos entre sombras tenían al Redentor. Pero que hoy, amados hermanos, que tenemos el Evangelio donde Cristo ya ha sido revelado. Hemos de confiar en Él. Y esta confianza en Jesucristo ha de ser conforme a la verdad. A la verdad. Y me explico con esto. El Señor vino a salvar a los hombres de la condenación por causa de los pecados. Esta es la verdad. ¿Sí? Por eso el ángel cuando le dice a la mujer, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Cristo es sumamente clara y específica. Esto es muy diferente a creer en un Jesús de una manera tan superficial como lo es para la salvación de alguna ruina económica. O para creer en Jesús en una cuestión emocional o de la enfermedad. Para eso no vino el Señor. Él lo hace porque es Dios. Pero Él vino para salvar a su pueblo de los pecados. Así es que a los que creen que Jesús es simplemente esto, aquel que les vino a arreglar la vida terrenal, a ellos no les va a costar en cualquier momento levantar otro Dios. Pues llamarán Dios a un trabajo que les resuelva sus problemas de dinero. Mientras no tienen trabajo y están en necesidad, vienen a la iglesia. Y Señor, te necesito, provéeme, dame.
Pero salió un Dios por allí, en donde le dice, te daré dinero, te daré comodidad. Y allá se van detrás de ese Dios. Es decir, al Jesús que creían seguir, era falso. Era falso. Ahora, también van a correr detrás de cualquier tipo de relación que satisfaga sus emociones y su carne. Aquí se derriten rogándole al Señor, Señor, quiero casarme, quiero mujer, quiero un hombre, etcétera. Tú eres Dios, tú puedes hacerlo. Y van y se consiguen al primero que pasa por allí, vago, incrédulo. Y allá se van detrás de las emociones de su carne. Y también tendrán por Dios a la sabiduría humana para encontrar la sanidad de sus cuerpos, pero lo que respecta al problema de su alma no les interesa, evidenciando que están muertos espiritualmente. Pero ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay de aquellos que han recibido el evangelio poderoso en palabras sencillas por algún fiel cristiano y aún así se resisten a creer? El evangelio predicado, sencillamente, con el poder que tiene, y aún así dicen no creo. Y es a esto a lo que el verso 18 apunta, pues hace énfasis en la incredulidad como una expresión que ahonda la condenación que ya traía. Es que piénselo así, viene el hombre condenado, cargado de pecados, condenado, y se le dice, se le propone, se le da la opción, se le enseña que Cristo es Salvador, que puede recibir perdón de pecados si cree, y él dice no. ¿Qué pasa allí? Su condenación, si pudiéramos gráficamente decirlo, si era así, al negarse, esto cobra un peso monumental sobre la vida de esa persona. Nuevamente tenga en cuenta los tiempos verbales cuando dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tenga en cuenta cómo están los tiempos verbales. ¿Por qué? Porque aquí se resalta que el estado de condenación es una acción que ha sido completa en el pasado. Una acción que ha sido completa en el pasado. Entonces, cuando una persona escucha el evangelio y lo rechaza, cuando rechaza la oferta del Salvador, hermanos, esto no conduce al hombre a ser condenado. No, pues ya viene en ese estado. Más bien, la propuesta de salvación, cuando es rechazada, pone de manifiesto su situación de condenación, con el agravante que prefieren seguir en sus cadenas de esclavitud a ser liberados. Ya venían condenados. Así es que aquellas voces que se levantan diciendo, el Señor me ama tal cual como soy, eso es falso. Falso. Guárdese, hermano o amigo, de aquellas personas que hablan a su oído palabras dulces, palabras que halagan. Pero tú no eres tan malo, tú eres una buena persona, tú no robas, tú no matas. ¿Verdad? Yo no soy tan. Sí, tú eres empoderada. Sí, puedes hacerlo y tienes y no sé qué y si se más. Claro, su orgullo llega al tope y su alma sigue en el suelo con cadenas porque va para el infierno. Esto tiene implicaciones, hermanos, negar el evangelio. Rechazar el evangelio tiene implicaciones y la implicación es la más detestable, el más detestable acto de rebeldía. Usted podrá ser rebelde, ¿sí? Rebelde. De decirle al hijo, a su mamá, no quiero tender la cama, no quiero ir a hacer el mandado, no quiero, rebeldía, ¿verdad? Desobediente, etc. Merece castigo.
pero que el papá o la mamá le diga, amor, voy a ser condescendiente contigo, mereces ser castigado duramente, pero no lo voy a hacer. Y el niño encoge sus hombros y se va, no le interesa. Eso es un agravante, hermanos, es el acto más vil de darle la espalda a Dios, quien le ha ofrecido la virtud de ser salvo. Cuando Cristo es predicado, como les digo, es el punto de quiebre de la humanidad, pues la oferta de salvación que se hace puede salvar a la persona o hundirlo en sus más densas tinieblas de miseria. Y ocurre, hermanos, ocurre. Usted podrá decir, yo creo que soy cristiano. Creo. Tengo ahí pero creo que soy cristiano. Pero hermanos, si su confianza está en cualquier otra cosa que no sea Cristo, piense, por ejemplo, si usted confía es en su religión, si usted confía es en sus obras, si usted está confiando porque lo que pasa hoy en día, que usted confía porque alguna vez repitió una oración, porque hoy es el evangelio, es eso. Venga, repita conmigo esta oración. La repitió, salvo, todos salvos. Y una vida terrible. Nunca fue confrontado con su pecado. Si usted al día de hoy cree que es esto ser cristiano, usted está condenado. Está condenado. Y eso no es muy distinto, piense, hacer la oración de fe y pasar al altar y alzar una mano como alza las dos, etcétera. Eso no es muy distinto que confiar en el número de la lotería. Eso no es muy distinto que cargar un amuleto en el bolsillo. Es un misticismo. Cree lo que no es. Hermanos, la incredulidad es un asunto muy serio, pues se trata de poner en tela de juicio la palabra de Dios. Eso es la incredulidad, es decir, eso no es, eso está mal. Aunque debido a la caída del hombre en el pecado, toda la humanidad está obviamente espiritualmente muerta y toda la humanidad está depravada, es decir, es incapaz de creer en Dios por sí misma. Hermano, la incredulidad se considera como un acto voluntario del ser humano. Sí, usted es incapaz, pero es por su culpa. Porque usted está enceguecido en sus pecados. Y aún así, las veces que usted se ha resistido al evangelio, usted lo ha hecho voluntariamente. Voluntariamente. Nadie le obligó a no creer. Nadie le puso un revólver en la cabeza diciéndole, diga no. Usted le presentaron el evangelio. Usted hoy está en una iglesia cristiana. Como lo ha estado, quién sabe, por muchos años. Y quizás al día de hoy no es salvo. ¿Qué está esperando? Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. A pesar de ellos haber sido testigos de los milagros y el cuidado de Dios durante su liberación de Egipto, el pueblo de Israel mostró incredulidad repetidas veces. Fueron actos deliberados. ¿Cuántas veces hemos gozado de la gracia común de Dios? Y como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? La longanimidad, esa paciencia de Dios, dice, ¿acaso no se dan cuenta que esa paciencia que Dios ha extendido sobre ustedes es que los está llamando al arrepentimiento? Ha tenido paciencia, hermanos. Quizás a unos de niños ha tenido, 12, la bebé, ¿cuánto tiene? 1 año, 2 años. Paciencia. Pero para otros son más años. 30, 40, 50, 60. ¿Hay más? No me digan. Paciencia de parte de Dios. Paciencia. Ahora, a lo largo de los evangelios se muestran cómo, por ejemplo, personas como los líderes religiosos, los fariseos y los escribas,
Ellos rechazaron a Jesús y se negaron a creer en Él como el Mesías prometido. A pesar de que ellos fueron testigos de los milagros y de las enseñanzas de Jesús, ellos se aferraron a su incredulidad porque amaron más sus tinieblas, amaron más su sistema de obras, amaron más sus prejuicios y sus perversiones. Y piénsalo de esta manera. La incredulidad es un abanico de posibilidades. Allí caben muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, en un extremo están los que abiertamente niegan la palabra de Dios, ¿sí? El ateo. ¿Sí? Niegan la palabra de Dios, niegan la existencia de Dios. Para ellos no hay límites, no los hay. No hay restricciones. Por eso es que hay ateos prácticos. En medio de las iglesias locales. Dicen creer en Dios, pero su práctica es la de un ateo. Porque el ateo vive sin restricciones. Sin restricciones. Sus vidas están dirigidas por lo que su perverso corazón los quiera llevar. Claro que ellos no van a reconocer que son malos. Ellos no van a decir, yo no soy malo. Más bien, ellos reclaman ante la sociedad que son libres de vivir como ellos quieran. Total, se trata de ser felices. Y para que puedan concebir su felicidad, pues qué mejor desde la perspectiva del libertinaje, de la libertad. ¿Acentuando qué? Acentuando su confianza en que después de la muerte no hay nada. Ya, eso es como lo dice la Escritura, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Necios, necios. Sus excesos son sus propias cadenas. Sus placeres son sus grilletes. Sus libertinajes son una celda que los retiene solo hasta el día en que el Dios justo, por medio de su Hijo Jesucristo, venga en gloria y los llevará al castigo eterno. De esto nos lo dice la Escritura. El apóstol Pablo, y quiero que me acompañen por un momento a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículos 28 en adelante. Dice el apóstol, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora bien, usted podrá decir, bueno, yo a la verdad no soy entregado a los vicios. Yo no soy vicioso. Y creo que eso lo va a tener en cuenta Dios para que yo no sea condenado. Aquí están, ese es el carácter propio de los incrédulos moralistas. Un incrédulo moralista. Hermanos, piensen esto. No se trata de quién haya pecado más o de quién haya pecado menos. Más bien, tiene que ver con el necio corazón que cada quien tiene. Mire, muchos, y nos veremos esas sorpresas, muchos entrarán al infierno por una mentira. ¿Y no dice también la Escritura que las prostitutas y los publicanos van a ir por delante de ustedes al reino de los cielos? Así es, así será. No se trata de quién peca más o quién peca menos. Se trata es del evangelio de Jesucristo, Él como Salvador. Piense, por ejemplo, en la condición de un niño. En la condición de un niño. ¿Podrá usted confiar en que Dios tendrá misericordia librándolo de la condenación simplemente por el hecho de ser un niño?
¿Sí? Esa es la causa de ser salvo. Hay que ser niño para ser salvo. No es así, hermanos. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús podremos ser salvos, podremos ser librados de la condenación. Pero también tenemos al osado, ¿sí? Al osado, al incrédulo osado, a los Nicodemos modernos, por así decirlo, que por el hecho de saber Biblia y de confiar en sus propios actos de justicia, creen que podrán ser liberados de su camino de muerte. Esa doctrina ya me la sé. Pastor, no me hable más de ello, yo ya lo sé. Yo voy a un seminario, soy seminarista, tengo títulos, etcétera. Eso no lo va a librar del camino de la muerte. Podrá confiar en ritos, incluso. Podrá confiar en oraciones y cualquier otra cosa que parece ser avalado por las Escrituras, pero si no han creído en Jesucristo, desde esa comodidad en la cual ustedes quizás en este momento están, desde allí, desde esa silla de un culto cristiano, allí será su lugar de espera para ser condenados en la eternidad. Eso ocurrirá. Así es que no se niegue a saber cuál fue la verdadera misión de Cristo. Y ya con esto termino. No se niegue a saber cuál fue la verdadera misión de Cristo para venir a este mundo. Hermanos, el unigénito Hijo de Dios vino a salvar a pecadores, no para condenarlos, pero para alcanzar esa salvación usted tiene que creer en su nombre. Es decir, usted debe reconocer que la gracia y la misericordia de Dios solo es posible por medio del Dios y hombre, por medio de Jesucristo. Es verdad, hermanos, es verdad que la fe es un asunto que Dios da a los hombres para que ellos puedan responder positivamente al Evangelio. Esto es verdad. La fe no nace del hombre, es un don de Dios. Y usted lo puede leer en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando el apóstol dice, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice? Por medio, esa es la herramienta, ese es el instrumento, por medio de la fe. Y dice el apóstol, y esto, la fe, no es de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios, don de Dios. Entonces, ¿cómo podrá usted saber si ha recibido esa fe? Usted podrá cavilar ahorita en su corazón, pero bueno, entonces, si la fe viene de Dios, ¿cómo puedo yo creer? ¿Cómo puedo yo saber que he recibido esa capacidad para creer en el Evangelio de Jesucristo? Es fácil, es fácil. Venga a Jesucristo. Venga a Jesucristo. Escuche su promesa de salvación. Y si usted viene a Jesucristo y usted le ruega por salvación, por la salvación de su alma, es porque usted ha recibido la capacidad de ver su condición espiritual, de saberse que está en bancarrota, que usted lo debe todo delante de Dios. Es como lo dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu. Es una felicidad inmensa. ¿Por qué? Porque la simiente está allí implantada. Porque ese hombre se reconoce que lo debe todo. Que en su cuenta no hay justicia, que en su cuenta no hay ninguna obra buena, que en su cuenta que todos los años de su vida han sido un desperdicio, que su saldo son números rojos. Es una buena manera para poder levantar su mirada y decir, necesito del Salvador. Pero si usted cree que sus cuentas están abarrotadas, ¿sí?, de buenas obras, soy un buen padre, soy un buen negociante, mire que no pagué el impuesto y nadie me dijo nada, mire lo vivo que soy. No crea que son cuentas que se le avalan como positivas. No. Y usted estando en esa condición de creerse que está bien, ¿cuál Salvador va a necesitar?
¿Ninguno? ¿Ninguno? Porque solamente el que está en necesidad es el que clama, como el siervo que clama por aguas en el desierto. Clama, ¿por qué? Porque tiene sed. Pero si no tuviera sed, no clama, no va a bramar. Así es esto cuando usted encuentra que hay una necesidad en su corazón que apremia, que pesa, que le duele, es porque usted ha recibido la capacidad de parte del Espíritu de Dios para acercarse a Jesucristo con fe y arrepentimiento. Cuando usted se da cuenta que sus pecados pasaron a ser de amados a detestables. ¿Le ha ocurrido? ¿Le ha ocurrido? Que eso que usted tanto amaba ahora lo detesta y no sabe cómo salir de eso. Eso es muy distinto, ¿sí? Eso es verdad, es muy distinto. No significa que ser salvo es ser perfecto. No, ser salvo es considerar su situación pecaminosa, de saber que está en problemas, de que usted iba en un barco y ese barco encalló y el barco se destruyó y usted quedó agarrado a una tabla. Es cuando usted cambia el pensamiento de decir, ¿cómo soy de feliz en esta tabla? A pensar, qué miserable mi vida que va a perecer porque estoy sujeto a esta maldita tabla. Necesito de un Salvador. Allí está la diferencia, hermanos. Allí está la diferencia. Cuando usted detesta ahora sus pecados, los detesta, pero sabe que no, o más bien no sabe la manera de cómo resolver esa situación. Por eso usted acude a uno mayor, a quien sí sabe lidiar con el pecado, a Jesucristo. Él sí sabe lidiar con ello y nos ayudará, aquellos que Él salva, nos ayudará desde ese momento en que hemos sido librados de la condenación, nos llevará de su mano por medio de su Santo Espíritu, guiados por su santa palabra para la santificación de nuestras vidas. Y así veremos cómo abandonamos paulatinamente nuestra vida miserable de pecado. Es allí donde clamamos por Dios. Clamamos por un Salvador. Así es que no dude que cuando usted abra su boca, legítimamente, genuinamente, porque necesita de Cristo, es porque el Señor ya vino. Vino antes de que usted se diera cuenta y le implantó vida espiritual y le dio capacidades, ¿sí? Le dio esas capacidades salvíficas, el de la fe y del arrepentimiento. Y ahora, ¿qué es lo que usted está haciendo? Las está ejercitando. Ese es el primer acto de vida espiritual, ejercitar lo que Dios me ha capacitado, fe y arrepentimiento. Es como cuando el bebé nace de la barriguita de la mamá, el primer acto que hace es llorar, ¿no? ¿No llora? Bueno, pero sí, ese es el punto, es respirar, lo hace por medio de un llanto. ¡Ah! Y llora, ¿sí? Y viven llorando toda la vida. No, mentiras, no todos, algunos. Pero ese es el primer acto de vida, respirar. Y así el hombre, cuando le ha sido implantada la simiente de vida, el primer acto que hace es confiar en Jesucristo, cuando el Evangelio le es predicado. Pero si no viene a Jesucristo, porque le parece mejor seguir el pecado, y puede que su resistencia sea sutil, porque hay resistencias sutiles, posponiendo, rendir su vida al Salvador, decir, es que necesito pecar hasta cuando el Señor me dé salud. Y ya después sí me arrepiento. ¿Sí? Cuando me va a morir me arrepiento. ¿Sí? Esas son sutilezas, hermanos. Sutilezas de un condenado. Son experiencias efímeras, esperanzas efímeras, falsas. Porque usted no sabe cuándo el Señor lo llamará a su presencia. ¿O sí? Lo dice la carta de Santiago, la vida del hombre es como niebla. Hoy está, y en un momento se fue. Se fue. ¿Quién de ustedes puede decir, tengo mi vida asegurada? Y también Santiago lo dice,
Iré a tal país o a tal otro y traficaremos, haremos negocios y llenaremos nuestras arcas y como la parábola. ¿Sí? Romperé esta construcción y haré unas construcciones más grandes para almacenar más grano. Necio, le dijo el Señor. Hoy vienen por tu alma. Usted está, mire, en serio, hoy usted está quemándose las pestañas por un trabajo. Me voy a jubilar. Voy a cambiar de ciudad. Quiero un trabajo mejor. Quiero que mi educación me dé mayores oportunidades laborales. Quiero conseguir un esposo. Quiero conseguir una esposa. Y todo eso queda en quiero. Porque si el Señor lo llama inmediatamente hoy, usted no va a poner eso. Ay, pero Señor, mi consideración era, yo quería ser un buen padre y para eso necesitaba un buen trabajo. No, usted lo que necesitaba era ser salvo. Necesitas nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Necesitas creer en el Hijo del Hombre tal cual como la serpiente de bronce fue levantada en un asta, así el Hijo del Hombre será levantado y usted tendrá que creer si quiere ser salvo. Así es que, amado hermano o amigo, no lo posponga más. Es hoy, lo veíamos, es hoy, el llamado es hoy. Rinda su vida a Jesucristo y déjele las demás cosas en manos de Él. Que no me preocupe por minucias. El Señor bien dijo, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Y en ese caminar le va a enseñar a usted a ser agradecido. Con lo mucho, lo poco que el Señor le dé, usted va a estar feliz y agradecido por ello. Pero hoy, usted en su mezquino corazón, quiero, y ese es su Dios y no le deja creer en Cristo. No le deja creer en Cristo. Así es que renuncia a ello, amado hermano o amigo, para que encuentre de verdad la reconciliación con el Señor. Vamos a orar.